Muy buenos días, mi nombre es Juan Camilo Ramírez Agudelo de la ficha 3388862 del Servicio Nacional de Aprendizaje, también conocido como SENA. Y en esta presentación voy a explicar las características de los modos y medios de transporte dentro de la logística, enfocándome no solo en describirlos, sino en entender cómo influyen en la eficiencia de la cadena de suministros. Para desarrollar el tema, primero voy a abordar el concepto de transporte dentro de la logística. Luego explicaré los diferentes modos de transporte. Después analizaré cada uno de sus características, ventajas y ejemplos. Y finalmente veremos cómo se toman decisiones y su aplicación en Colombia. El transporte es el elemento que conecta todas las etapas de la cadena de suministros, desde la producción hasta el consumidor final. Aunque no transforma el producto, sí impacta directamente en el costo, el tiempo de entrega y el nivel del servicio, lo que lo convierte en un factor estratégico. En la práctica, un producto no se mueve en un solo paso. Puede viajar en barco, luego en camión y finalmente ser entregado al cliente. Esto demuestra que el transporte funciona como un sistema integrado donde se combinan diferentes modos. Dentro de este sistema existen 5 modos principales: terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario y fluvial. Cada uno cumple una función específica. Por ejemplo, el marítimo permite mover grandes volúmenes, el aéreo se utiliza cuando se requiere rapidez y el terrestre es clave en la distribución. Por esta razón, no se trata de elegir el mejor, sino el más adecuado según la necesidad e incluso combinarlos para optimizar el proceso. El transporte terrestre se realiza por carretera, mediante vehículos como camiones, tractomulas o vans de carga. Su principal ventaja es la flexibilidad, ya que permite llegar directamente al destino final, lo que se conoce como entrega puerta a puerta. Sin embargo, también presenta limitaciones, como la congestión vial, el estado de las carreteras y los costos variables. Además, está regulado por normativas que controlan peso, seguridad y circulación. En la práctica es el modo más utilizado para la distribución interna, por ejemplo, en el abastecimiento de supermercados. También tenemos el transporte marítimo, el cual es fundamental en el comercio internacional. Se caracteriza por su gran capacidad de carga y su bajo costo por tonelada, lo que lo hace ideal para mover grandes volúmenes a largas distancias. Esto se logra mediante el uso de contenedores estandarizados que facilitan la logística. Sin embargo, su principal desventaja es el tiempo, ya que los envíos pueden tardar varias semanas. Además, depende de puertos y está regulado por normas internacionales de seguridad y control ambiental. Un ejemplo claro es la exportación de café desde Colombia hacia otros continentes. Por otro lado, también tenemos el transporte aéreo, el cual se destaca por su rapidez. Es el modo más veloz, por lo que se utiliza cuando el tiempo es un factor crítico, como en el caso de medicamentos o productos de alto valor. Utiliza equipos especializados que permiten optimizar el espacio y proteger la carga. Sin embargo, su principal limitación es el alto costo y la menor capacidad de carga. Por eso se emplea principalmente en envíos urgentes donde el tiempo es más importante que el costo. Otra alternativa es el transporte ferroviario. Es una de las alternativas más eficientes para mover grandes cantidades de carga a largas distancias. Se caracteriza por su capacidad y menor consumo energético, lo que lo hace competitivo en ciertos contextos. Sin embargo, depende de la infraestructura ferroviaria disponible, lo que limita su cobertura y flexibilidad. En Colombia,
se utiliza principalmente en sectores como la minería, donde se transportan grandes volúmenes hacia los puertos. Aquí ya entra en juego el transporte fluvial. Este se realiza a través de ríos navegables. Se caracteriza por ser económico y tener buena capacidad de carga, especialmente para mercancía pesada. Sin embargo, es más lento y depende de condiciones naturales como el nivel del agua y el clima. En Colombia, el río Magdalena es un eje importante para este tipo de transportes, especialmente en regiones donde otras opciones son muy limitadas. Además de los modos, es importante diferenciar los medios de transporte, que son los vehículos específicos como camiones, buques, aviones y trenes. Esta diferencia permite entender cómo se ejecuta realmente el transporte. En este contexto surge el transporte multimodal, que consiste en combinar varios modos para aprovechar las ventajas de cada uno. Por ejemplo, un producto puede viajar en barco desde otro país, continuar en camión y finalmente ser entregado al cliente. La elección del modo de transporte adecuado depende de varios factores, como el costo, el tiempo, el tipo de carga, la distancia y la seguridad. Estos factores deben analizarse en conjunto. Por ejemplo, un producto puede ser más económico por vía marítima, pero si es urgente, el costo de espera puede ser mayor que el ahorro. Esto demuestra que la decisión siempre depende del contexto y de la necesidad específica. Por ejemplo, en Colombia, el transporte terrestre es el más utilizado debido a la geografía y la infraestructura vial. Sin embargo, esto también representa retos en costos y eficiencia. Los puertos de Cartagena y Buenaventura son fundamentales para el comercio internacional, mientras que el río Magdalena representa una oportunidad para fortalecer el transporte fluvial. El sistema ferroviario, aunque limitado, tiene potencial para mejorar la competitividad logística del país. En conclusión, es importante entender que el transporte no es simplemente una etapa más dentro de la logística, sino un factor que puede definir el éxito o el fracaso de toda la operación. A lo largo de la presentación, vimos que cada modo de transporte tiene ventajas y limitaciones, y que la clave no está en elegir uno solo, sino en saber analizarlos y combinarlos según las necesidades. En ese sentido, una buena decisión de transporte permite reducir los costos, optimizar tiempos y mejorar el nivel del servicio, lo cual se traduce directamente en mayor competitividad. Por eso, más que conocer los modos de transporte, lo realmente importante es saber cuándo y cómo utilizarlos. Les recuerdo, mi nombre es Juan Camilo Ramírez Agudelo, aprendiz del Servicio Nacional de Aprendizaje, también conocido como SENA, en la ficha 33888-62. Muchas gracias por su atención.